tema nos lleva también a insistir y saludar efusivamente a todas y cada una de las personas que sufrieron, sufren el conflicto y que son parte de ese núcleo poblacional que de una u otra manera también tiene esperanzas puestas en la justicia. Y creo que es muy importante decirlo, porque al hablar de este diálogo sobre el potencial restaurativo y reparador del proceso de justicia, yo sí quisiera hacer una recordación fundamental de por qué nace la JEP. Por qué nace la JEP, pero también cómo se va reconstituyendo la JEP. Y esto significa entender que ese proceso de justicia transicional que en algún momento se ideó en Colombia, que tenía un antecedente muy precario como era la Ley 975, surge como un elemento que de una u otra manera busca consolidar también la paz y la legalidad, garantizando una serie de elementos fundamentales, pero sobre todo la centralidad en la víctima. Creo que esto y el principio dialógico de la justicia especial para la paz nos hace pensar en todos los esfuerzos que muchos y muchas han hecho en el contexto especial de entender cómo estamos trabajando a través de una serie de instrumentos que establecieron este sistema. Pero cuando yo miro la justicia especial para la paz, quiero decir que en el contexto en que se creó la JEP, que nació, yo lo digo siempre, la JEP nació con una brújula que tuvo que empezar a utilizar en su camino y en una construcción permanente, pues significó también generar una, apegarse y generar un seguimiento a los principios que buscaban esas decisiones de la JEP desde la construcción de política pública. Y significaba brindar seguridad jurídica y garantizar el derecho de justicia a las víctimas y a los comparecientes como hecho primordial, pero también asegurar la participación de las víctimas y comparecientes en el proceso, pero además determinar las sanciones y medidas a imponer, definiendo el contenido sustantivo de los componentes y los elementos que le daban viabilidad y sostenibilidad para la ejecución de esa política. Y ahí es donde viene un elemento que me parece muy importante traerlo a colación, en el sentido de que aquí hay una mezcla que no se puede olvidar nunca en la Justicia Especial para la Paz. Y es el tema de la justicia transicional, pero una justicia también reparadora. Y creo que esta mezcla hace necesario precisar en que el potencial restaurativo no puede entenderse tampoco por fuera de ese potencial de transición o de justicia transicional. Y desde ahí creo que es importante entonces ver que esa dupla, en el contexto de esa ambición, de ese potencial, pues va a generar dos enfoques que para mí son muy llamativos. Y son muy llamativos porque nosotros siempre hablamos de la JEP, pero de una sola de las salas de la JEP. Y esto me preocupa. Y me preocupa porque la JEP fue creada como un sistema de justicia especial para un proceso especial de personas que aceptaron en su momento un marco de paz y que sobre esos elementos también se generaron una serie de directrices en dos contenidos, una sala de reconocimiento y una sala de no reconocimiento. Y esto es muy importante traerlo a colación porque cuando nosotros solamente miramos la JEP como la sala de reconocimiento, estamos olvidando que la JEP también tiene una función eminentemente punitivista en alguno de los aspectos, pero también reparadora desde el prisma de la víctima. Y desde ese punto de vista, entonces, la justicia transicional nace de una parte como un enfoque alternativo a ese esquema simplemente punitivista, pero también busca reparar con el acuerdo a las víctimas y a la comunidad.
Y entonces mantengámoslo siempre en mente. La Justicia Especial para la Paz no solo es la sala de reconocimiento, es la sala de no reconocimiento también. Y aquí es donde hay que mirar cómo se genera ese balance, porque sin lugar a dudas la JEP ha avanzado muchísimo en la sala de reconocimiento yo digo que con la coautoría necesaria en términos penales de obviamente las personas que se sometieron a la justicia, porque ellos fueron los que brindaron la información, ellos fueron los que contaron lo que sucedió y la sociedad colombiana aceptó, ratificó y generó un modelo de política pública en este sentido. Desde allí también entonces es importante entender que esa justicia transicional apunta a varios elementos que ya están construidos desde el derecho internacional, pero también desde el derecho nacional. Y ahí empezamos a ver también que esa justicia transicional busca la paz y por lo tanto la dimensión de lo que se considera es parte fundamental es la paz, la reparación y la rehabilitación, pero también la reintegración social. Desde allí entonces el componente restaurador y reparador de la Justicia Especial para la Paz, pues genera una necesidad de entender que nacen sanciones propias. Y esas sanciones propias tienen una serie de elementos que no podemos olvidar. Es un proceso de imposición de sanción, pero como diálogo restaurativo. Y por esa razón ese enfoque que cambia esa tradición punitivista genera también entender que lo restaurativo y reparador es una de las dos caras de esa justicia transicional o justicia especial para la paz. Desde allí también podemos decir entonces que se convierte en un elemento fundamental los TOAR. Y los TOAR significa que estamos diciendo que los comparecientes deben cumplir la sanción que se imponga, las obligaciones que se impongan, pero sobre todo deben buscar reconstruir ese tejido social. Y fíjense que entonces la Jurisdicción Especial para la Paz se nos constituye en un todo desde estas dos caras. Nosotros no podemos dejar de conocer que esa justicia restaurativa, vista toda como un proceso, pues genera varios factores que influyen sin lugar a dudas en la implementación, en la ejecución de la política de paz, pero sobre todo en la necesidad de saber cuál es la condición también de las autoridades que están instituidas en la JEP. Y esto lo hemos visto en muchas oportunidades, entendiendo que los factores frente a esta justicia de ese contexto judicial van a llevar un marco muy especial, no el tradicional. Y sobre estos aspectos está generando la necesidad de hablar de la neutralidad de las autoridades que median en ese conflicto, de la confianza que las víctimas van a tener en esa justicia y las comunidades depositan en esas autoridades. Desde allí decimos que debe haber respeto para todas las partes, pero también oportunidad para expresar lo que esperan, lo que aspiran y desde ese punto de vista cómo se van a sentir reparados o restaurados. Yo siempre he pensado que la Justicia Especial para la Paz parte de un supuesto que a mí me llamó mucho la atención cuando se instauró, porque nosotros estamos acostumbrados a un proceso reparador y restaurador individual. Sin embargo, la JEP le apuntó a un proceso restaurador colectivo, a un proceso restaurador en donde desde ese punto de vista los conflictos se miran y se asumen de manera colectiva. Yo he visto experiencias interesantes en varios de los casos que ha priorizado la JEP, pero sobre esos elementos empezamos a entender que esta justicia restaurativa busca generar una decisión colectiva para esa restauración y para esa reparación. Y aquí se ha logrado, y yo lo miraba entre la perplejidad y el asombro en algunas de las audiencias, en donde hay un consenso de las víctimas en torno a cómo admitir la reparación. Y a veces para mí todavía es muy difícil entender cómo las víctimas
asumen esas verdades y se sienten reparadas. Yo tengo historias que a veces con mi psiquiatra permanente, el doctor Carlos Benistain, le digo, es increíble que una víctima pueda oír lo que estamos oyendo en las audiencias de falsos positivos, de los mal llamados falsos positivos, y pueda generar esa reparación y esa restauración porque se les está contando la verdad, por dura que sea. Y por dura que sea significa entender también que ellos esperan de la justicia especial para la paz una justicia restaurativa también, no solo en esa solución para ellos, sino en la aplicación de la justicia para quien cometió esos hechos. Y desde allí, obviamente, que tomen conciencia de sus actos, pero conciencia real. En ese sentido, la justicia restaurativa también tiene un elemento fundamental, que es la condena al acto delictivo, la situación de exposición ante la sociedad en donde ese sujeto toma conciencia de lo que hizo y desde ahí realmente repara a la víctima. Muchos dicen que no es impunidad, muchos dicen que es una forma especial y realmente es una forma transicional de justicia en donde se debe entender el modelo como tal en esa reparación. Ahí entonces veamos que la justicia transicional tiene la contracara de la justicia restaurativa y la justicia restaurativa de la transicional. Por lo tanto, nunca van a ir separadas. Y esto nos lleva a que las acciones que está dirigiendo la JEP y que debería dirigir la JEP genere también la conciencia de que todo lo que está aplicando va a trabajarse en torno a la consolidación de una paz estable. Fíjense que este es un tema fundamental, pero la paz estable y duradera desde la asunción de ese conflicto, decía Ana María, que es importante entender que se rompan estos ciclos de violencia, pero no se pueden romper si la justicia no genera todas estas visiones y estas contracaras en la aplicación de las decisiones. Y ahí también podemos decir que en esta cara tenemos que mirar la responsabilidad y por esa razón son tan importantes las sanciones propias de la JEP, la responsabilidad y la reparación de ese daño causado. Pero también tiene otra cara y es la necesidad de entender la reincorporación y la reintegración de los responsables de los crímenes a la recomposición y a la ayuda de la recomposición de ese tejido social. Y entonces miren que esta dupla nos lleva a una triple división de objetivos. Desde ese punto de vista, la justicia transicional restaurativa, yo no la puedo mirar de manera diferente porque restauración implica hablar de todo lo que hemos hablado también, que es parte de la justicia transicional, significa complementar los beneficios que se ofrecen en esa justicia transicional con la responsabilización de los hechos que cometió el sujeto. Dos, contribuir a la reparación del daño causado y todo lo que ha creado no solo la JEP, sino la Corte Interamericana y el derecho internacional, también la ONU, significa mirar en esa reconstrucción de ese tejido social y obviamente la reintegración. Pero entonces también vamos a ver que esta dupla va a tener varios enfoques. Y esos enfoques significan que cuando nosotros sabemos que la justicia restaurativa está en un entorno de esa justicia transicional, requiere sin lugar a dudas la participación activa de las víctimas. Y esto tenemos que decirlo, es un punto que hemos discutido en Colombia sobre la real participación de las víctimas en la JEP. Incluso el tema de cuántas víctimas hay por cada caso o cuáles víctimas selecciona la revisión de los casos en la JEP. Y esto nos lleva a algo que lo decimos con toda tranquilidad desde el punto de vista de la academia, pero también de la práctica, y es cómo entender y aceptar
que en una necesidad de romper el conflicto solo se miren determinados casos priorizados. Y esto lleva una respuesta que puede ser muy rápida y directa para decir, es la necesidad de empezar por alguna parte. Es la necesidad, igual que en fiscalía, de generar un acercamiento al contexto de violencia que nos permita decir por dónde, pero también deja un interrogante. ¿Cuándo van a llegar los casos de las demás víctimas? ¿Cómo se van a asumir esos casos de las demás víctimas? Y desde ahí, pues obviamente los esfuerzos han sido, sin lugar a dudas, muy fuertes, tanto del gobierno nacional en todas sus etapas como de la Justicia Especial para la Paz. Pero entonces cuando hablamos de esos enfoques decimos que también debemos hablar del reconocimiento de las responsabilidades, pero el objetivo primordial, no se debe olvidar, es promover la paz y la reconciliación en Colombia. Y este objetivo tiene que estar en la mira permanentemente. Desde ese punto de vista también sabemos que justicia restaurativa y transicional no son sinónimos, pero son una dupla necesaria para que podamos caminar en torno de buscar no solamente la paz y la reconciliación, sino también la reparación de ese daño. En la justicia restaurativa se ha concebido como alternativa del enfoque obviamente retributivo que tiene el derecho penal o de la justicia penal convencional, pero desde ese punto de vista no se pierde la necesidad de investigar y responsabilizar a esos actores. Los procesos entonces de esta justicia transicional tienen que estar verificados en etapas de investigación, juzgamiento y sanciones propias. Y desde allí entonces el objetivo termina siendo la necesidad de entender que al ir de la mano estos dos elementos, vamos a ver también cómo se ha construido una jurisprudencia muy interesante por la Corte Constitucional, pero también por la JEP. Según información que reposa en la web, se han identificado más de 1000 decisiones de las jurisdicciones relacionadas con la expresión justicia restaurativa. Y desde ahí, pues el contenido de la justicia restaurativa está más que claro. Cuando nosotros vemos cuántas ha producido la JEP ha producido muchas, pero hay, digamos, unas decisiones hito de la Justicia Especial para la Paz. Y sin embargo, cuando nosotros vemos este elemento, también empezamos a entender que esta dupla se genera con una visión a la reforma o a la sentencia, perdón, 017 del 2018 de la Corte Constitucional. Esta sentencia nos reitera, esta y una del 2022, nos reitera, la justicia restaurativa mira hacia las víctimas, hacia su dignidad, sus específicos daños, necesidades, su general condición histórica de discriminación y los particulares efectos que la violencia les ocasionó. Implica, dice la Corte Constitucional, que los mecanismos estatales de la transición ya no están instituidos solo en función de los demás actores del conflicto y la sociedad en general, sino en los derechos y requerimientos de las víctimas. La justicia restaurativa, dice la Corte Constitucional en esta sentencia, adoptada por el constituyente, está diseñada como una reivindicación de las víctimas y adquiere sentido en virtud de ellas y para ellas. Desde esta sentencia, digamos que la Corte Constitucional cataloga la Jurisdicción Especial para la Paz como esencialmente restaurativa, pero transicional. Y desde este punto de vista, la restaurativa como especialmente reparadora. Y entonces vamos a ver que desde ese punto de vista le es obligatorio desde esta lectura de la jurisprudencia constitucional entender que la JEP debe buscar la reparación de las víctimas a través de proyectos restaurativos.
Y diríamos que es un pleonasmo, restaurativa y procesos restaurativos. ¿Pero qué significa eso? Y entonces la Corte Constitucional y después la JEP nos ha dado algunas pistas sobre este tema, pero yo creo que es importante recordar cuáles son los pilares de esa justicia restaurativa, para que desde ahí hagamos también un análisis crítico y un análisis válido de lo que está haciendo la JEP frente a la convocatoria de ese diálogo sobre el potencial restaurativo y reparador del proceso de Justicia Especial para la Paz. Y fíjense cómo la misma JEP, en muchas de estas sentencias que ha proferido, dice que los pilares de justicia restaurativa son, primero, reconciliación y paz. Segundo, dignificación. Tercero, participación de víctimas responsables y comunidad. 4, reconocimiento, obviamente, de los perpetradores. 5, reintegración y reincorporación de los comparecientes a la vida civil. 6, progresividad y preparación. 7, enfoques diferenciales, perspectiva de interseccionalidad y enfoque territorial. Y finalmente, fijémonos cómo en estos pilares coinciden la ONU, la Corte Constitucional y la JEP en la aproximación colectiva del daño a la reparación y a la restauración. ¿Y por qué menciono esto? Porque restauración sin reparar el daño no existe. Porque restauración sin la base esencial de que podamos decir hoy esa víctima puede decir que entiende y comprende que una reparación de su violencia, tendríamos que decir que el daño debe medirse en particularidades muy diferentes al daño que tenemos en la justicia penal ordinaria. Y tenemos que decir que se entiende como la pérdida, el detrimento o las afectaciones sobre el cuerpo, individualidad, sobre la sociedad, factor social, y sobre lo territorial. Y fíjense que aquí hay un trípode que significa entender cómo vamos a mirar ese último pilar. Y entonces aquí es donde más me llama la atención cómo se está construyendo la presencia de las víctimas en la JEP. Los daños territoriales, los ecocidios, que generan también genocidios. Significa mirarlos de manera especial. El tema no solamente se queda ahí, cómo evaluar el daño en ese cuerpo que hemos dividido en esa cantidad de posibilidades fenomenológicas, sino en el patrimonio material o inmaterial, pero también en las formas de ser, de sentir, de pensar, relacionarse y organizarse en la vida privada y social, transformadas negativamente como consecuencias del conflicto armado interno y el menoscabo de la dignidad humana. Todo esto lo dicen las sentencias de la JEP, pero sobre todo la ONU y la Corte Constitucional. Y desde ahí entonces veamos que la complejidad del impacto del daño del conflicto social no es solamente vista la víctima en concreto, así sea colectiva, sino una serie de elementos que significa entender que también debemos reparar y restaurar los daños socioculturales, los daños de integridad física, los daños de autonomía e integridad política, los daños morales, psíquicos y emocionales, y también los daños al territorio. ¿Cómo está evaluando la JEP este tema? ¿Cómo lo está haciendo realidad frente a determinación de colectividades? Sí, pero colectividades que, a pesar de entender que se genera en un macro, realmente se está generando en un individual, grupal, si me permiten la expresión. Porque esto implicaría también convocatoria de territorios, convocatoria de población de esas zonas. Y desde allí entonces no hay duda, para mí la JEP es un gran avance, la JEP es un gran logro que contribuye a la reparación, contribuye al acceso a esa justicia transicional, contribuye a una sanción propia frente a los presuntos
y ya confesos, que no sería presuntos, confesos intervinientes, y la garantía de la participación de la víctima en los procesos restaurativos. Desde ahí yo diría, y ya termino, que efectivamente tenemos mucho camino por andar, que se ha logrado avanzar, pero que hay que consolidar esas dos caras de justicia transicional y restaurativa, que la JEP ha hecho un esfuerzo impresionante por catalogar y sobre esa base catalogar todos estos elementos en varias de sus sentencias. Pero en la práctica hay que ser imaginativos para lograr cumplir todos estos aspectos que creo que están incluidos en estas dos caras que hemos llamado parte de la justicia transicional y la restauración.